el Estado peruano ha sido concebido durante muchos años como una especie de bolsa de empleo, ¿no es cierto? Como una especie de agencia de empleo de quien esté en el poder. Entregan el 30% para el avance de obra y se comen de ahí la comisión, entonces desfinancian la obra, porque ¿cómo empiezas a hacer una obra con 8% menos del presupuesto total? No puedes, entonces ahí empiezan las dificultades, los retrasos, los arbitrajes, las adendas benditas, ¿no? Para tener el presupuesto, es decir, todo eso es una desgracia con la cual hay que acabar. Y para eso hay que ser implacables, pero hay que tomar decisiones. O sea, primero hay que reconocer acá también el cáncer de la corrupción. Porque tenemos que reconocer que existe este cáncer. Y tenemos que crear los mecanismos. Es decir, esto debía ser una agenda central en el Congreso. Hacer una comisión que investigue los mecanismos de la corrupción y cómo acabar con ellos. Cómo desmontar esos mecanismos de corrupción. Y esto tiene que ver directamente, primero, con que el Estado peruano ha sido concebido durante muchos años como una especie de bolsa de empleo, ¿no es cierto? Como una especie de agencia de empleo de quien esté en el poder. Y esto ha servido de alguna manera para pagar favores o lograr votos o lograr concesiones o sellar alianzas. Pero fundamentalmente, los nombramientos en el Estado peruano que se han hecho en base al criterio no de la meritocracia, no de poner en los puestos a la gente más calificada, más capaz, no como resultado de concursos de méritos, sino a dedo, escogiendo a quién va a servir tus intereses, a quién va a hacer que los contratos, las licitaciones, las compras se hagan en beneficio tuyo y de tu entorno, para levantarte la mayor cantidad de comisión ilegal que pueda. Y si las obras se hacen, si las carreteras se terminan, si los hospitales se entregan, no les importa un comino, lo que les importa es que ya cobraron, ya mordieron. Entonces, ¿cómo hacemos para desmontar este sistema que tiene dos estructuras? Una permanente, porque hay especialistas en corrupción en todas las instituciones públicas del Perú y que cambian de amo. Cambia el gobierno y sirve al que viene. Y hay un sistema perverso de puestos de confianza. El 5% de los trabajadores del Estado peruano, del aparato del Estado, son de confianza. ¿Qué quiere decir que son de confianza? Que el que entró al gobierno nacional, regional o distrital tiene el derecho de nombrarlos. Simplemente él decide quiénes son. Y una vez más, no por sus méritos, no, porque son del partido, porque son parte del negocio. Y eso es una perversión tremenda porque le quita no solo eficiencia y profesionalismo a la gestión pública, porque tenemos un aparato absolutamente ineficiente, sino que además es el mecanismo para activar la corrupción, para hacer que funcionen las ruedas de la corrupción. Entonces tenemos que acabar con esto. Y es posible reducir los puestos de confianza al mínimo posible, a lo indispensable. ¿Por qué tiene que haber 5% del aparato del Estado? Y además hay instituciones que dicen excepción. Necesito que me exceptúen, necesito más del 5% para nombrar directamente. No puede, tienen que ser lo menos posible, los indispensables, para garantizar que las políticas que supuestamente se han aprobado, aunque en el Perú eso es un chiste, tú propones cualquier cosa en unas elecciones y a la hora que estás en el gobierno nacional, regional o distrital, haces cualquier otra cosa menos lo que prometiste.